Hola, muy buenos a todos, yo soy el Rey Altair, os traigo un nuevo vídeo del Rome 2 Total War. Vamos con repetición de batalla, 4 versus 4, nos la manda Denun, ya sabéis, un grandísimo jugador. Vemos por aquí que también hay el Causa, los otros me suena a Chaos Rock. Y vamos a ver esta batalla porque una 4 versus 4 puede ser tremenda y bueno, ya sabéis que es un caos total, es guerra total, como decimos, Total War. Y a ver qué tal, porque puede ser tremenda. Como veis, Denun va con Epiro, el Causa va con Macedonia, sus aliados van con Atenas y Esparta. Y en el otro equipo hay facciones buenísimas, como son Roma, Kush, Numida y Bactria. O sea, son facciones del top top. Estas de aquí también son buenas, obviamente Epiro a mí me encanta, Esparta aguanta muchísimo. Y bueno, vamos a ver aquí, vamos a intentar narrar los ejércitos. Vamos a empezar por Denun, ya que lo tiene por aquí detrás. Y fijaos que lleva honderos a primera línea, un total de 3, 4, 4, aquí detrás uno más atrasado. Y tiene aquí combinado muy cerquita, tiene hoplitas etruscos, caballería de Tesalia por aquí y guerreros de Leva y lirios. Aquí con el general, bueno, el general está con ventas reales, se está moviendo. Aquí tiene guerreros mercenarios samnitas, caballería tesalia y espadachines itálicos. Aquí lo mismo, guerreros samnitas, ya sabéis, son buenísimos, aguantan muchísimo, unos espadachines de mucha calidad, con mucha armadura, pesados totalmente, más tesalia y piqueros de leva por aquí. Aquí pone el general detrás con estos peltastas reales que hemos visto antes. Y aquí también tiene más guerreros mercenarios samnitas, caballería de Tesalia, la mejor caballería de choque del juego, así calidad-precio, podríamos decir, para mí. Espadachines itálicos mercenarios, y aquí otra vez etruscos, Tesalia y guerreros de Leva y lirios. Estos etruscos aguantan muchísimo, también tienen muchísima armadura, son hoplitas, son unidades tanques. A ver cómo usa este ejército porque está guapo, está guapo. Vamos a ver, en este caso, Esparta. Es que tiene héroes de Esparta, ya sabéis, espartanos reales también por aquí. Todos son de élite total, el general también. Fijaos aquí con los mods de Irukuma, qué guapos estos escudos con una, no sé qué es, una manta o algo, pero está guapo, está guapo. Entonces, tiene aquí arqueros mercenarios quetenses, un total de 3. Esto es un proyectil de élite muy bueno. Si lo usa bien puede hacer muchos estragos. Aquí más espartanos reales, es full tanque, este ejército es full tanque. Aquí tiene otro más, no sé cuántos hemos contado, pero bastantes. Entonces, Macedonia, el Causa. Fijaos, aquí tiene honderos también a primera línea, honderos de Rodas más y honderos normales. Tiene algunos de élite y algunos normales. Entonces, aquí combina espadachines con coraza con caballería de Tesalia. Esto parece que quiere hacer la caballería ariete y la infantería escoba. Y no tan bien, pero tenía más elementos, o sea, probablemente es más complejo su ejército. Este, aquí lo mismo, espadachines y la Tesalia, más espadachines, la Tesalia, el general con caballería de compañeros, este es de élite total, probablemente de las mejores caballerías de choque del juego. Los catafractos quizá más, pero son más lentos. Aquí lo mismo, espadachines y Tesalia. Entonces, vemos que empieza a escaramucear el Causa con esta caballería mercenaria tracia, ya sabéis, rapidísima, tira jabalinas y se va. Aquí vamos a ver las primeras salvas, a ver si conseguimos ver alguna. No, no he disparado. Bueno, es igual, ya las veremos. Vamos a ponernos en marcha para no perdernos cosas. El Causa adelante se enfrenta a Roma. Fijaos aquí donde los britanos, bastantes, no sé cuántos hay aquí. Esta Roma quizás la Roma de la Galia o no sé cuál es. Legionarios veteranos por aquí. Esto es una potencia, una línea escalofriante de espadas romanas. Sabes que son unas máquinas de matar las infanterías romanas. Más legionarios veteranos por aquí. Todos son legionarios veteranos, spam de legionarios veteranos en esta línea. Aquí detrás, más legionarios veteranos, o sea, esto es un spamazo de... no sé cuántos hemos contado, al menos hay 15, ¿no? No sé, ya veremos. Entonces, tiene caballería de ciudadanos por aquí, un total de 3, esto le da cierta movilidad. El bactriano que ya está combatiendo, y fijaos, hostia, que es que se están cargando ya una unidad de mercenarios cretenses. Vamos a ver los proyectiles de Bactria, porque tenemos honderos orientales por aquí, normales, arqueros ligeros persas, 2, o sea 4. Han hecho un focus y se han cargado una unidad de Esparta.
Aquí una caballería de estas ligeras bacterianas que intenta cazar los proyectiles, sin embargo Esparta parece que está reaccionando, así que no creo que llegue a buen puerto. Aquí la escaramuza del Causa contra estas caballerías ligeras bacterianas le ha salido bastante bien. Fijaos aquí 10 bajas, no sé si ha tenido el bajas o no, diría que no. Sí que ha tenido ciertas bajas. Entonces aquí el bactriano vemos que tiene montañeses a primera línea, después tiene espadachines con coraza, esto ya es más potente, y detrás vemos estos lanceros con tureo capaces de disparar muchísimas jabalinas, buenos contra caballería, una unidad muy flexible que puede servir para varias cosas. Además se pueden poner encuadrados en situaciones complejas. Guardia Real Bactriana y Hoplitas espadachines con coraza por aquí y Hoplitas con coraza. Estos son unidades tanque total, aguantan muchísimo, sobre todo las Guardias Reales Bactrianas. Supongo que es el general, así es, ya veremos cómo lo usa. Aquí vemos una unidad de infantería ligera númida. Y vamos a ver en númida porque tiene una línea de legionarios del desierto también bastante amplia, no sé cuántos números hay, pero 7, 8 más incluso, 3, 6, 7, 8, 9, 9. Entonces, caballería del desierto por aquí, con una escaramuzadora de getulos, estos son muy rápidos y se van, y te van disparando y te van bajando puntos. Entonces, honderos tribales, el general con jinetes númidas acorazados de choque muy fuertes. Y aquí tenemos más jinetes de númidas acorazados acompañados con caballerías legionarias del desierto y caballería del desierto acorazada. Jinetes númidas por aquí, esta también es de choque, diría, a ver, no lo veo, sí, de choque, caballería de choque. Entonces, vamos a ver el Kushita que se va a enfrentar a Atenas al lado derecho que está al lado derecho de nuestro suscriptor, de Nun. El Kushita, vemos aquí que tiene una potencia de proyectil totalmente de élite, creo que son los mejores arqueros del juego, estos arqueros Kushita reales. Es verdad que aquí veo una que no lo es, que son arqueros númidas, pero tampoco son malos estos, a mí me gustan los suyos, son más baratos. Entonces, la línea de Kushitas, guerreros con chotel acorazados, como no, de las mejores unidades de infantería del juego. Guerreros con chotel por aquí normales, 2. Otro de acorazados y otra de choteles normales. Tampoco es tan potente, diría esta. Tiene los acorazados, pero los choteles estos normales tampoco son tan potentes. Detrás, en infantería de esclavos, esto es purria total. Si hubiera una de elefantes por aquí se las arrasaría sola. Entonces, aquí tenemos carros falcados. Pero claro, son números estos de aquí, ¿sabes? Se puede hacer rodeos o los puede usar bien. Los carros falcados pueden destrozar bien usados, ya veremos cómo lo usa él. Vamos a ver la caballería Guardia Real Kushita, caballería del desierto y caballería del desierto por aquí. Bastante potente esta caballería, son 3. No sé qué tiene Atenas, la tiene aquí. Caballería tarentina para escaramucear, un total 3, bastantes. Y fijaos que han ido comenzando los combates de proyectiles, Los combates de proyectiles, estos arqueros atenienses están empezando a perder. Fijaos que los reales Kushitas se está notando aquí que son de élite. Entonces, avanzando, espadachines con coraza, la primera línea, 3, 4 y 5. Ya sabéis, espadachines pesados de los griegos, no son ni buenos ni malos, pero aguantan una línea perfectamente. Entonces, hoplitas de la milicia, una unidad tanque, pero de bastante pocos fondos, así que tampoco si la pierde no pasaría nada. Hoplitas con tureo, más hoplitas con tureo. Yo pensaba que estos hoplitas con tureo solo los tenía Siracusa, veo que también los tiene Atenas. No son malos, a ver, es una unidad de hoplitas. Tiene su defensa. Estos son más buenos, supongo. Fijaos aquí 105 de armadura y estos 80, o sea, son mucho más buenos los mercenarios veteranos. Aquí también otra vez, o sea, el flanco izquierdo lo tiene más reforzado, Entonces la caballería del general va con lanceros y peos, una unidad de caballería de choque bastante buena de los griegos. Vamos a ver cómo las usan. Entonces vamos a poner marcha normal, al fin he terminado de narrar todo esto. Aquí ya hemos visto una escaramuza del Causa, parece que vuelve a avanzar. Había intercambio de proyectiles sin duda alguna. Aquí el Causa se mantiene más retirado, es normal contra esta bestialidad de romanos. Yo tampoco avanzaría a atacar, intentaría esperar a ver qué hacen los otros. Y si ataca se puede ir abriendo y atacar donde toca y puede hacer daño. Aquí, los combates de proyectiles, como veis,
Esparta, como hemos dicho, ha perdido rápidamente una unidad de cretenses. Aquí se nota el poder de números de proyectiles de los bactrianos. Y ojito porque aquí que también habían empezado a disparar los proyectiles, parece que Kush ha perdido la paciencia y esto que ha ganado el combate de proyectiles sin duda alguna, y va a la carga. Yo quizá, teniendo todo esto de proyectiles, yo no atacaría, aunque seas Kush, o sea, de infantería tienes menos números, o sea, aquí vemos los intercambios de proyectiles, las cargas de pilums, vamos a ver si vemos alguna carga. Y aquí han chocado, que son estos pachins con coraza. Vale, ha lanzado los pachins con coraza. Y a ver, esto yo creo que apenas debería perder, al menos los con guerreros achutela acorazados deberían ganar push. Sin embargo, aquí lo ha ayudado un poquito de Nun con una carguita. Aquí ojito que también están avanzando los Númidas. Han pillado una, o casi han pillado una Tarentina del Causa. Se retira detrás de las filas de Denun. Y vamos a ver, aquí quiero ver una cosa que no me he fijado. El mapa estratégico. Está más avanzado el flanco izquierdo, el derecho un poco más atrasado, pero están más o menos igualados los de los equipos aliados. Este combate, como está yendo, parece que está ganando Kush en todas las unidades. Normal, Kush es muy potente. Aquí también entran caballerías y ojito aquí porque vamos a vernos por aquí porque se empieza a activar la maquinaria de guerra de Denun y fijaos que lanza toda la caballería. Vamos a ver si vemos carguitas. Unas buenas cargas, fijaos qué bestialidad estas caballerías de Tesalia, cómo hacen cargas bestiales, son una caballería de calidad-precio muy buena. La retira rápidamente y fijaos que mientras tanto, vamos a poner paso un momento, los Númidas han aprovechado por tirar toda la caballería en el flanco izquierdo de Denun, pero es que Denun ha cargado y fijaos que ya está retirando la caballería, ahora van a entrar sus infanterías. Aquí está, creo que no han tirado pilums, pero porque había caballos por el medio. Y esta carga de la caballería habrá dado una ventaja muy buena a Denun. Con una inferior infantería ha conseguido tener un combate bastante igualado, incluso ganando de momento. Y al retirar rápidamente las caballerías, ha interceptado las caballerías de los Númidas. Fijaos aquí que sigue enviando más caballerías. Y ahora tiene el combate de infanterías más equilibrado que si no hubiera hecho esto. Y además ahora está interceptando las caballerías Númidas y los está, yo diría que está derrotando. Porque además ha involucrado guerreros de Leva y Lirios que están perdiendo, pero cuerpo a cuerpo lo están haciendo bien. Aquí se retira el Númida, incluso está detrás de Esparta y aquí está, fijaos cómo carga contra el espartano. No es mala idea, fijaos aquí el Causa por suerte envía caballería a la ayuda del espartano, si no este espartano se queda muertísimo. Pero fijaos que Denun sigue trabajando con sus caballerías, acaba de pillar todas estas caballerías del desierto y las está derrotando. Una buena carga. Aquí además entran los guerreros lirios, viene otra de Tesalia y fijaos que lo está derrotando. Vamos a ver la línea, porque la línea de Denun sí que ha tenido esta ventaja principalmente, pero está ganando, fijaos, está ganando los etruscos por aquí. Aquí los mercenarios samnitas están perdiendo, pero también están perdiendo los otros, así que no sabemos quién está perdiendo. Está bastante igualado, imagino. Aquí fijaos qué bien aquí, cómo lo hace. Ha puesto las picas, retira una de guerreros mercenarios samnitas que ahora puede usar para reforzar aquí, por ejemplo, o donde sea necesario. Aquí siguen perdiendo las unidades, es que las dos me pone perdiendo, es raro, no sabes quién está ganando. Supongo que están en un combate ciertamente equilibrado, pero es que mientras tanto las caballerías de los Númidas han sido aplastadas por las Tesalias y también con la ayuda, bueno, aquí queda, aquí se está encargando el Causa y también supongo que el espartano lo ayuda un poco. Aquí viene también con una Tesalia de Nun a ayudar. Si derrotan esto, el Númida se queda sin caballerías. Y sin embargo, aquí tiene más caballerías de Nun y fijaos que va a hacer las cargas por la espalda y este combate equilibrado de infanterías que había se va a girar rápidamente. Es que claro, cargas por la espalda, fijaos allí ya está viniendo una, aquí hace más carguitas y la línea de Nun está totalmente entera y la de los Númidas de momento está aguantando, pero fijaos como ya están parpadeando las unidades, están siendo derrotadas, aparte que le ha pillado varios proyectiles. Y vamos a poner un poquito menos de marcha a ver cómo
le va a Atenas. Atenas parece que está sufriendo. Fijaos que aquí le están rodeando con los mercenarios, ahí con los guerreros con chutela acorazados. Y la línea de Atenas está bastante jodidita, pero es que ahora ya la línea que hay de Kush son la de infanterías con esclavos, ¿eh? O sea, los buenos de Kush también están cayendo. Aquí una de esclavos contra esto no te debería poder hacer nada. El general Kushita parece que sí que puede hacer más cositas. Si ahora cargo por aquí, Atenas lo tendrá muy mal. Sin embargo, reaccionan. Bueno, sí que ha conseguido cargar. No, se retira, se retira. El general puede reaccionar. Fijaos que Denun ya está empezando a ayudar a la tenencia. Está pillando los proyectiles. Si destroza esto, el Kush lo tendrá muy mal. En su flanco, como hemos dicho, las cargas por la espalda están derrotando totalmente las infanterías numidas. Además, tiene mucha infantería aún de Nun y puede ir avanzando y acabar de derrotar a este. Vamos a ver los otros combates porque vamos a ver el Causa. Ha hecho cargas por la izquierda. Aquí parece que no, pero tiene muchos proyectiles. Este romano debería avanzar y rodear. De momento parece que no lo hace. No sé si nos hemos perdido alguna cosa más. Pero de momento el Causa está aguantando en este flanco. De hecho le están perdiendo las unidades, algunas con combate igualado. Pero es que fijaos que esta potencia de aquí, de Roma, que tendría que estar usándola, no la está usando. Probablemente si avanza el Causa se tirará para atrás y conseguirá entretener toda esta potencia de aquí. Los proyectiles. Aquí el Causa ha empezado a pillar algunos. Ahora ha tenido que luchar contra las caballerías romanas. Pero este de aquí, si llega con las caballerías, puede hacer muchos destrozos. A ver quién llegará. Esparta está aguantando aquí contra Bactria. Parece que está haciendo como un poquito de luna. Y le están empezando a cargar por la espalda. Pero ojito, porque esto por la espalda contra unos espartanos reales tampoco puede hacer demasiado. O sea, tienen lo de las cargas expertas, tienen las que perder estas cargas. Es mejor que las hagas que no. Pero aquí lo importante es que el flanco derecho está casi totalmente destrozado. Fijaos aquí que está en combate los celtastas reales de Denun, su general. Pero ahora viene por la espalda los hopolitas etruscos y esto debería ganarlo fácilmente. Aquí también, fijaos cómo pone el bactriano el muro de escudos, pero contra samnitas será un combate largo, pero deberían ganar los samnitas, creo yo, aunque tienen más números los hopolitas de momento. Aquí también ha involucrado el general Bactria. Y fijaos que Denun ha destrozado totalmente el Numida. Hemos visto estas cargas por la espalda, las caballerías cargando entre ellas. Aquí queda alguna cosita del Kushita, lo están derrotando entre Atenas y alguna caballería de Denun. Y ahora ya se van a poder emplear hacia aquí. Y fijaos que el mapa táctico está empezando a ser un rodeo a los equipos enemigos, sobre todo gracias a la victoria del flanco derecho, que ha sido una bestialidad como Denun ha conseguido destrozar al Numida. Más cargas por la espalda por aquí, en esta ocasión con el general, unos celtastas reales por la espalda deberían destrozar rápidamente estos hopolitas con coraza, y aquí lo veis perdiendo con contundencia. Aquí también una unidad que huye, y lo que no estoy viendo, aquí quería llegar yo. Fijaos el general de Bactria, que también está pronto lo podrán rodear. Esparta sigue aguantando, y ahora lo que queda más aquí es Roma, porque se ha evitado bastante el combate, muy bien hecho por parte del Causa. Y aquí con estos proyectiles, si ahora avanza, puede hacer bastantes estragos a estas unidades que están de espaldas. Aquí está, fijaos cómo va disparando por la espalda. Y Denun ya va cerrando al bactriano, empieza a cargar por la espalda. Ahora tiene el general bactriano a su merced, se coloca aquí con los hopolitas etruscos y supongo que pronto cargará. Esparta sigue aguantando, no voy a negar que está sufriendo mucho, pero es que Esparta lo que hace es esto, sufrir y sufrir, pero aguanta y aguanta. Fijaos que aquí tiene unidades rodeadas, aunque están perdiendo con contundencia, no vacilan, están firmes. Aquí carga el romano contra los espartanos. Yo probablemente diría que es lo que no tiene que hacer, o sea, Esparta aquí puede aguantar muchísimo. Y si Denun lo hace bien y le carga por la espalda, lo puede destrozar totalmente. Sin embargo, nuestros aliados les va mejor las cosas. Fijaos aquí como han rodeado el general bactriano. Una carga por la espalda de Denun. Aquí a estos lanceros con tureo. Y esto debería caer rápidamente aunque esté en posición cuadrada. Aquí el Causa también hace una buena triple carga con el general de Macedonia a todas estas unidades romanas.
Y aquí les va a empezar a caer la moral, aunque están muy buenos y muy fuertes aún. Y fijaos, perdiendo por poco, pero no ha conseguido hacerlos huir de momento. Roma se está empezando a ver encerrada, o sea, o al menos yo lo veo desde aquí. Fijaos que todo esto son unidades enemigas de Roma. Nuestros suscriptores están haciendo un buen rodeo. Aquí queda alguna unidad de Bactria, pero fijaos que todas están totalmente rodeadas. Por sí solo esto debería ir cayendo. Opolitas más samnitas, esto caerá rápidamente. Y ahora es a ver cómo matan al romano. Vemos que aún hay proyectiles por aquí. No me he fijado quién ha pillado los proyectiles de Bactria, pero probablemente o Denun o el Causa con sus caballerías. Y fijaos cómo el Causa con sus proyectiles está haciendo bastantes estragos. Ya ha derrotado una unidad, ahora debe atacar esta por el flanco, los va derrotando. Aquí estas picas están muy bien puestas, fijaos que van combatiendo contra los romanos, y obviamente de frente pueden aguantar muy bien. Este romano debería moverse un poco, aunque quizá estas unidades espartanas no le estén dejando. Aquí va a interceptar Denun con estos espadachines itálicos mientras les está disparando, doble carga además. Aquí podría ganar perfectamente Denun, aunque estos legionarios están casi enteros, pero los proyectiles están ayudando perfectamente. Doble combinación aquí, doble carga, macedonios y epirotas, derrotando una de legionarios de estos. Aquí una buena carga por la espalda de Denun, fijaos que se ha cargado contra 4 unidades. Esto les habrá dolido a los romanos. Fijaos que están empezando a huir. Las picas siguen aguantando. Esto ha sido un yunque y martillo abismal, la verdad. Aunque estos romanos no estaban combatiendo contra las picas, pero fijaos como ya empiezan a huir. El bactriano este también parece que ya no aguanta. Y fijaos una cosa, aquí este combate parece que ya lo tienen ganado nuestros suscriptores, pero lo que me está dando aquí, fijaos el general bactriano aquí que hace media hora que está rodeado y sigue aguantando, telita con esta guardia real bactriana. Es como los espartanos reales casi. A golpe de proyectiles por la espalda, fijaos el caos aquí como dispara por la espalda total, y este romano está muertísimo, gente. Pues la verdad, yo ya veo, aquí están con las caballerías cazando cosas, ya veo que esta batalla está ganada, así lo pone la barra de poder, pero muy bien jugado sobre todo por Denun, una bestialidad lo que ha hecho con las cargas de caballería al inicio y derrotando en unidad. Y esto ha dado una flexibilidad total al ejército de los equipos aliados, que ahora es que se ha quedado Roma aquí encerrada y fijaos que ya le está cayendo todo. Spamazo de legionarios, totalmente rodeados. Queda alguna unidad por allí, veo general al fondo también, pero aquí ya a la caza, todos cazan, solo queda el general y alguna unidad por aquí. Vamos a ver el general. Lo caza aquí con una tesalia al causa, le disparan por la espalda al general romano y esto ya casi está. No veo unidades que estén luchando firmemente de los equipos enemigos y victoria costosa para nuestros suscriptores. Vamos a ver las bajas y fijaos qué barbaridad de Nun de calle, el mejor de la batalla, 3.637 bajas, una barbaridad. Vamos a ver qué le ha destacado. El general casi 250 bajas, las caballerías, fijaos qué números bestiales, casi, o sea, son números de elefantes estas de aquí, 400 y pico, bestial. Los proyectiles también los ha jugado bastante bien y además han sobrevivido, que es importante. La infantería ha sufrido mucho, pero fijaos que incluso los itálicos estos, que no son bastante buenos si entran de segundas, pero si entraran de primeras tampoco hacen demasiada cosa. Y fijaos, más de 100, está 151. Los samnitas han reventado, fijaos que 2 pasan de 200. Los etruscos, esta también pasa de 200. Y las picas, que bien usadas, 205. Una barbaridad, me ha encantado esta batalla de Nun. Buenísima, felicidades. Vamos a ver el... Hostia, el espartano. No me había fijado que había sacado tan pocas unidades. Es totalmente de élite esto. Pero fijaos, los números no están nada mal y ha hecho una buena batalla, la verdad. El bactriano, que ya que lo tenemos por aquí, vamos a ver el bactriano. Ha conseguido destacar con el general, que hemos visto que ha aguantado muchísimo. Estos proyectiles los ha jugado bastante bien y algunas espadachines con coraza ha conseguido destacar.
Entonces, el ateniense, el que estaba a la derecha de Denun, 123 bajas con el general, no está nada mal y además le ha sobrevivido totalmente. Y también le destacan estos hoplitas con tureo, fijaos aquí, muy bien trabajados. Los espadachines también han hecho buenos números y estos hoplitas mercenarios veteranos también. Entonces, el causa, vamos a ver el causa porque ha conseguido una barbaridad de bajas con el general. Hemos visto una triple carga antes contra el romano que habrá reventado allí. Las otras caballerías aquí destacan estas dos perfectamente. Muy bien usados los proyectiles, fijaos estos baleares, no de rodas, estos son de rodas. Y las infanterías quizá no tanto, pero esta de espadachines con coraza también ha querido hacer un buen papel. Entonces, el romano. Vemos que ha conseguido destacar con algunas infanterías romanas, son muy buenas, está claro, pero es que han hecho muy más buen trabajo los otros, nuestros aliados. Entonces, ¿qué más vemos? El Numida ha combatido contra Denun y fijaos que no ha conseguido hacer casi nada con la caballería. Las infanterías alguna le ha triunfado, pero le ha cargado enseguida por la espalda y lo que más le ha triunfado, estas infanterías que son jabalineros. El Kushita tampoco, bueno, sí, le han destacado esto, como siempre. Los guerreros con chotel acorazados han reventado lo suyo, incluso alguno chotel normal, y la caballería guardia real Kushita. Los carros también han triunfado un poquito. Y creo que no nos hemos dejado a nadie más. Espero que os haya gustado. Si es así, recordad a darle like, suscribiros si no lo estáis o comentar cualquier cosita que apoyáis muchísimo el canal. Nos vemos en el próximo vídeo de Rome 2 Total War. Chao.